de lo que les vamos a tomar después, más adelante en el primer parcial. Ya tienen todo, Doc, perdón. Bueno, empiezo nomás. Vamos a empezar entonces con la pelvis ósea. Recuerden que está formado por los huesos ilíacos hacia los costados. Atrás va a formar lo que es el sacro y el coxis, y adelante forma lo que es la sínfisis pubiana. En cuanto a la pelvis ósea, la vamos a subdividir en dos y vamos a encontrar una pelvis mayor y una pelvis menor. Pero ¿cómo vamos a dividirla? Es a partir de parámetros anatómicos. Entonces, lo que vamos a hacer para poder dividirlas en dos es a través de una línea imaginaria que va a pasar por el promontorio, alerones del sacro, las articulaciones sacroilíacas, las inmerencias iliopectinas, las ramas horizontales del pubis y la sínfisis pubiana, ¿sí? Este es el plano para que ustedes tengan en cuenta. Este plano imaginario es lo que nos va a dividir en dos pelvis, ¿sí? Promontorio, alerones de saco, línea inominada y llega hacia adelante lo que es el borde superior del pubis. Entonces, la pelvis mayor es importante porque es también la que llamamos pelvis falsa y es donde vamos a encontrar todos nuestros órganos abdominales. Y debajo de ella es la pelvis verdadera, que es muy importante a nivel de nuestro punto de vista obstétrico. Entonces, a la pelvis menor la vamos a dividir en tres: el estrecho superior, la excavación pelviana y el estrecho inferior. Vamos a ir hablando punto por punto. En cuanto al estrecho superior, acá esta es pregunta de examen, tenemos diferentes diámetros, que son los diámetros anteros posteriores y los diámetros transversos. En cuanto a los diámetros anteroposteriores, todos van a ir de adelante, de atrás, en este caso, de atrás hacia adelante, y van a ir del promontorio hacia el pubis. Entonces tenemos promonto suprapubiano, cuando va por arriba del pubis, mide 11 centímetros. El promonto retropubiano, que va hacia la parte detrás del pubis, que mide 10 centímetros, también se llama conjugado vera. Y el promonto subpubiano, que va al borde inferior del pubis, que mide 12 a 13 centímetros. Y luego tenemos los oblicuos, que va de una inminencia iliopectina a la articulación sacrocoxigia del otro lado. El derecho mide 12 centímetros y el izquierdo mide 12,5 centímetros. El transverso, nos queda el transverso anatómico, que mide 13,5 centímetros, y el transverso útil, que va desde el punto medio de la línea inominada izquierda a la línea inominada derecha, y mide aproximadamente 12,5 centímetros. Entonces, en esta diapositiva, ¿sí?, es para que veamos el estrecho superior, los diámetros antero-posterior. Entonces, el promonto suprapubiano al borde superior del pubis, el promonto retropubiano detrás del pubis, 10,5, y el promonto subpubiano, que mide 12 centímetros. Bueno, esto es la importancia entonces del estrecho superior. Ahora vamos a la excavación pelviana, que se encuentra entre la segunda, tercera vértebra sacra al borde inferior del pubis. Y por supuesto también vamos a encontrar diámetros que tenemos que saber, como los anteros posteriores. Estos van paralelo al estrecho superior que recién estuvimos viendo, pero en este caso ya no van a ir del promontorio, sino van a ir entre la segunda y tercera vértebra sacra al borde inferior del pubis, que se llama el misacro subpubiano y mide 12 centímetros. Este es el diámetro anteroposterior. Y después tenemos un diámetro transverso que va de espina ciática a espina ciática y mide 10,5 centímetros. Luego tenemos el estrecho inferior, que es paralelo al anterior, que va a ir por estos parámetros anatómicos, que va a ir del coxis, ligamento sacrocoxigio, ramas ascendentes del isquion, tuberosidades isquiáticas, y termina en el borde inferior del pubis. Y acá también vamos a tener planos anteroposteriores y planos transversos. El anteroposterior,
entonces va a ir paralelo al anterior y va a ir del sacro, coxis, al pubis. Entonces tenemos el subsacro subpubiano, que va a ir del estrecho inferior del sacro al borde inferior del pubis, que mide 11 centímetros, y el subcoxis subpubiano, que va a ir del borde inferior del coxis, cuando no está retropulsado, al borde inferior del pubis, que mide 8,5 centímetros a 9,5 centímetros. Recuerden que en el momento del trabajo de parto, el coxis va hacia atrás. Y luego el transverso que tenemos de isquión a isquión, que mide 10,5 centímetros. Y este es el diámetro más pequeño que vamos a encontrar en el estrecho inferior. Entonces, acuérdense en el estrecho superior, la excavación pelviana y luego paralelo encontramos el estrecho inferior. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, perfecto. Sí, profe. Bien. Compañero. Sí, profesor. Profe, Genial. Sí. somos dos compañeros acá en maternidad, no sabíamos de la clase virtual. Bueno, igual después se comunican con Ale. ¿La están ¿El viendo la secretario? clase los dos? Sí, Estamos acá, sí. acá nos llegamos a maternidad, no vimos Estamos en la Perdón, clase. Doc. Perdón, acá estoy. Pero chicos, si usted está en el grupo de WhatsApp, está publicada desde ayer la clase virtual. ¿Cómo que no sabían? ¿En qué parte? Grupo de No lo- WhatsApp que tenemos ahí, publico todo y está publicada desde ayer. A mí no me llegó. Bueno, como llega a todo el mundo de un grupo de WhatsApp, no importa, atiendan a la profe, después arreglan. Bueno, Bueno, gracias. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de los planos de Hodge, que esto es también pregunta de examen y es muy importante entenderlo porque de esta forma vamos a poder determinar cómo se encuentra el feto en el momento del trabajo de parto en relación a la pelvis. Entonces, estos planos van a ser un sistema de coordenadas que nos va a permitir situar la presentación fetal en el momento del trabajo de parto y podemos ver el grado de encajamiento que tiene el feto en la pelvis. Entonces lo podemos clasificar en 4 planos. El primer plano vamos a decir que el feto se encuentra libre, o sea que todavía no ha ingresado a la pelvis. El segundo plano está fijo, el tercero está encajado y el cuarto está profundamente encajado. Entonces, el primer plano vamos a tener que tener en cuenta qué parámetros anatómicos vamos a encontrar cuando nosotros hacemos el tacto vía vaginal. ¿Qué plano vamos a tener en cuenta? Si encontramos o no el promontorio. Si va a estar por encima del promontorio y el borde superior del pubis, la presentación decimos que está libre. Entonces nosotros hacemos el tacto, encontramos la cabecita o el polo pelviano y cuando apenas lo empujamos hacia arriba, vamos a ver que es como un cubito de hielo, que lo podemos empujar hacia arriba. Eso quiere decir que está libre. El segundo plano va a pasar ¿por dónde? Por las espinas ciáticas. El segundo plano, perdón, es paralelo al anterior y va a llegar al borde inferior de la sínfisis pubiana. Entonces, aquí vamos a decir que la presentación está fija. Tenemos que hacer mucha fuerza para llevarlo hacia arriba al polo fetal. El tercer plano, este sí es el que pasa por las espinas ciáticas. Este es el plano de la angustia. ¿Por qué? Porque a veces hasta ahí es cuando llega el trabajo de parto, no evoluciona, no sigue descendiendo, entonces tenemos que pasar a cesárea. Y el cuarto plano es cuando ya es inminentemente el parto y es cuando se encuentra entre el borde inferior del sacro y las partes blandas. Es cuando, si nosotros entreabrimos los labios de la vulva, vamos a ver ya el polo fetal. Aquí inminentemente es el parto y se llama profundamente encajada. Profe, Entonces, una pregunta. sí, Los planos, ¿cómo se determinan en la práctica? con el ¿O qué tacto, manual? Ah, ok. contacto vaginal, no con las maniobras de Leopold. La ponemos Claro, al paciente en la posición ginecológica, vamos a hacer tacto y vamos a encontrar
el polo fetal, en este caso es el polo cefálico, porque acuérdense que también tenemos el polo pelviano, ¿sí? Y al hacer tacto vamos a tener en cuenta qué parámetros anatómicos tenemos. Porque si yo hago tacto y encuentro que la cabeza se encuentra por arriba del promontorio, que acuérdense que el promontorio está formado por la quinta vértebra lumbral y la primera sacra, ¿sí? Y se encuentra por encima del borde superior del pubis, acá digo que está en primer plano. A medida que va descendiendo voy viendo los parámetros anatómicos. Si pasa el borde inferior del pubis, estoy diciendo que está en segundo plano. Cuando llega ya a las espinas ciáticas, está en tercer plano. Y el cuarto plano ya está más en partes vaginal y en el borde último del coxis. Pero es práctica, por supuesto. Si yo les digo, les hago revisar y digo en qué plano está, no me lo van a saber decir. Obviamente que todo esto es práctica. Es como cuando hacían semiología y le decían, acá vamos a escuchar un soplo tubario que lo relacionamos con la tuberculosis. Solamente con la práctica lo van a ir poder determinar. Pero sí tienen que saber qué parámetros, en qué plano se encuentra cada uno, ¿sí? Bueno, en cuanto a la pelvimetría, acuérdense, pelvismetría, metría es medir. Entonces lo que vamos a hacer es valorar los diferentes diámetros que recién estuvimos hablando. En cuanto a la pelvimetría, la podemos dividir en dos, pelvimetría externa y la pelvismetría interna. La pelvimetría externa es la que se realiza con la paciente de pie, observándolo, y tenemos diferentes diámetros. Tenemos diámetros anteroposterior, que es el diámetro Bodeloc, que aproximadamente mide 20 centímetros, que va de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar a la sínfisis del pubis, es esta, y se medía con un diapasón, como un compás, de acá a acá. Obviamente, esta pelvimetría externa es anecdótica, ya no la realizamos. Después tenemos los transversos, que es el bicrestilio y el biespinoso. El bicrestilio, que va de cresta a cresta, mide 28 centímetros, el biespinoso de espina a espina, 24 centímetros, y el bitrocantero de trocárter a trocárter, 32 centímetros. ¿Sí? Y la única que todavía seguimos realizando es el biisquiático, que se acuerdan que habíamos visto que era el diámetro más estrecho que encontrábamos en la pelvis menor y va de isquión a isquión. Esto es muy fácil de determinar, la paciente la colocamos en posición ginecológica, tocamos los isquiones y vemos cuánto mide cada uno. Aproximadamente esto es un puño, ¿sí? 10,5 centímetros. ¿Por qué es importante determinar los diámetros que tenemos? Es porque en base a eso vamos a poder ver si la paciente tiene una pelvis estrecha o no y si puede ir a un trabajo de parto o no. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. En cuanto al rombo de Michaelis, es un rombo que está delimitado por las apófisis espinosas, son triángulos, los extremos están las apófisis espinosas del quinto vértebra lumbar a la primera sacra, o sea, el promontorio. El borde inferior es el surco interglúteo y a los costados están la fosita de Venus. Entonces, en realidad lo que tenemos que ver es cuando la sentamos a la paciente, es ver este rombo, si está equidistante o no, si es asimétrico o no, y en base a eso podemos ver si está disminuido. Por ejemplo, en esta diapositiva, ven las fositas de Venus, no están equidistantes, hay un desnivel uno con respecto al otro. Entonces ellos nos están hablando de una asimetría en la pelvis, una reducción en cuanto a la pelvis. Luego viene la pelvigrafía, que la pelvigrafía lo que vamos a hacer es tratar de graficar la pelvis que nos encontramos. Entonces no medimos, sino graficamos. Entonces esto lo hacemos mediante el tacto vaginal. Al introducir y realizar el tacto vaginal, lo que primero tenemos que ver es si tocamos o no el promontorio. Normalmente el promontorio, que es la unión de la quinta vértebra lumbral y la primera sacra, normalmente no se tacta.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si lo tactamos, nos está hablando de que el espacio antero-posterior está disminuido. Luego vamos a ver cómo es la excavación del sacro, que normalmente es cóncavo. Luego vamos a las espinas ciáticas, cómo son, si son prominentes o no, cómo es el espacio, la distancia entre una espina y a otra, el espacio sacrociático, cómo es, las inclinaciones en las paredes de la pelvis, si el coxis es móvil o no. Acuérdense que se retropulsa en el momento del trabajo de parto, aumentando lo que es el diámetro anteroposterior. Y cómo es la inclinación de la sínfisis pubiana, que esto va a formar un ángulo subpubiano. En base a ese ángulo, que ya lo vamos a ver, diferentes tipos de pelvis, vamos a ver la capacidad que tiene de ir a parto. Y por último, el diámetro biisquiático, que es el que le decía recién, que hacemos con la pelvismetría externa, que aproximadamente es un puño. Estos son los pasos que estamos viendo para ver la pelvimetría interna. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto que les acabo de contar? Es para poder valorar los tipos de pelvis que tenemos, porque ya vamos a ver que tenemos diferentes tipos de pelvis y las posibilidades de partos de cada uno, ¿sí? En base a eso vamos a poder hablar si tiene la posibilidad o no la paciente de tener una estrechez pélvica o una desproporción fetopélvica. No solo tenemos que valorar lo que es la pelvis, sino también ver lo que es el feto, porque puede ser que la paciente tenga una pelvis justa o disminuida, pero tiene un feto pequeño, entonces puede ir a un trabajo de parto. Pero si yo tengo una pelvis normal y el feto es macrosómico mayor a 4.000 gramos, la posibilidad de parto va disminuyendo, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una desproporción fetopélvica. Entonces, este tipo de pelvimetría lo vamos a realizar a partir de las 35 semanas. Yo diría mejor entre las 35 y 37 semanas, donde ya el feto ya tiene un desarrollo máximo y en base a eso lo vamos a poder valorar, porque no tiene sentido que yo realice una pelvimetría a las 28 semanas y el feto todavía tiene que continuar su crecimiento, ¿sí? Entonces, lo que recién les contaba, ¿es posible tactar el promontorio? No, el promontorio no se tacta. Si se tacta, estamos hablando de que está disminuido el diámetro anteroposterior. Y siempre, esto es pregunta de examen, ¿cómo vamos a diferenciar entre un promontorio real y un promontorio falso? El promontorio falso se encuentra entre la primera y segunda vértebra sacra, en este meñisco, y cuando yo lo toco, le va a imprimir dolor a la paciente, porque por aquí transcurre el paquete vascular nervioso de la paciente. Si yo toco el promontorio y no duele, este es el promontorio real. Pero si yo toco aquí y la paciente le duele, estoy en el promontorio falso. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, yo no entendí, ¿lo puede volver a explicar, por favor? ¿Qué no entendiste? ¿Qué parte? Si le duele, es el promontorio Exacto. falso El porque estoy promontorio tocando real, el sacro con el paquete. exacto. El promontorio real, acordate que es la unión de la quinta vértebra lumbar y la primera sacra. ¿Sí? Normalmente no se tacta. Si vos lo tactas, estamos hablando que hay una disminución del diámetro anteroposterior. ¿Sí? Ahora, si yo tacto el promontorio no duele porque no transcurre nervios por ahí. En cambio, si yo estoy tactando y la paciente le imprime dolor, es que no estoy en el promontorio, estoy en el promontorio falso, que está formado en el sacro por la primera y segunda vértebra sacra. Y le da dolor a la paciente porque por aquí transcurre el paquete vasculonervioso. ¿Me explico? Ahí está, muchas gracias. Bien. Y por último, esto es pregunta de examen, en cuanto a la pelvimetría interna, lo que vamos a hacer es medir el promontorio subpubiano. Del promontorio al borde inferior del pubis, recuerden que este diámetro mide 12 centímetros. Si yo le resto 1 centímetro, voy a encontrar el promonto retropubiano,
que mide aproximadamente 10,5 centímetros, ¿sí? Porque yo no puedo, acuérdense, cuando hago el tacto, es difícil tactar, ir del promontorio y llegar al detrás del pubis. Entonces voy a hacer el promonto subpubiano, que mide 12 centímetros, y si resto 1 centímetro, voy a llegar al diámetro del promonto retropubiano o conjugado vera. En base a eso, voy a poder ver la posibilidad que tenga la paciente de una estrechez pélvica y lo puedo dividir en 4 grados. Si el conjugado vera mide entre 10,5 y 9,5 centímetros, estamos hablando que es una pelvis suficiente y que el parto es posible. El grado 2, el conjugado vera, va a medir entre 9,5 centímetros a 8 centímetros y aquí voy a hacer una prueba de parto. El grado 3 y el grado 4 tengo que indicar cesárea. El grado 3, el conjugado vera, va a medir entre 8 y 6 centímetros y el grado 4 va a ser menor a 6 centímetros. Esto de los grados, chicos, es pregunta de examen, ¿sí? Para que se lo estudien. Bien, y ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de pelvis. Tenemos 4 tipos de pelvis. Pelvis antropoide, la pelvis androide, la pelvis ginecoide y la pelvis platipeloide. ¿Cuál piensan ustedes que es la pelvis más frecuentemente que nosotros encontramos y las que nos va a posibilitar un trabajo de parto exitoso? La ginecoide, exacto, porque si ustedes... ¿Cómo? ¿Alguien me habló? Bueno. Contestamos Ginecoide, bien. ginecoide las dos. Justo se cortó. La ginecoide, entonces, si ustedes visualizan acá la imagen de la pelvis, van a ver que es la más redondita, ¿sí? Entonces, la que más nos posibilita que tenga amplitud y que podamos tener un trabajo de parto. Entonces, van a ver que el estrecho superior, si bien es un poquito más corto que el sagital, pero es bien redondita, bien redondeado, bien ancho sus diámetros, entonces nos va a permitir un trabajo de parto. En cambio, la pelvis antropoide, esta tiene disminuida el diámetro transverso y predomina lo que es el diámetro anteroposterior, ¿sí? Y la pelvis androide, esta tiene forma de un triángulo de corazón, normalmente es la pelvis masculina. Acá predomina lo que es el diámetro transverso sobre el anteroposterior. Y luego tenemos la pelvis platipeloide, que es la que tiene forma de pelota de rugby. Y aquí bien está predominando lo que es el diámetro transverso sobre el anteroposterior. Entonces, esto es otra imagen muy bonita. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ángulo subpubiano, que lo teníamos que evaluar en el momento que hacíamos la pelvimetría? Entonces, en la antropoide, ven que tiene un ángulo subpubiano, es agudo. En la ginecoide es más bien amplio, como cambia acá el tipo de ángulo. En la androide, que dijimos que es la que es triangular, que se va estrechando a medida que va bajando, el ángulo subpubiano es sumamente agudo, y la platipeloide, que es la que predomina el diámetro transverso sobre el anteroposterior, sumamente amplio. Pero en el espacio sacrociático está disminuido, ¿sí? Entonces, los tipos de pelvis son 4, la más óptima es la pelvis ginecoide, la antropoide es la que predomina el diámetro transverso sobre el anteroposterior sobre el transverso, la androide es la de forma triangular de corazón, es la masculina, se va estrechando a medida que va bajando el estrecho y predomina el diámetro transverso sobre el anteroposterior, y la platipeloides predomina es la de forma de pelota de rugby y predomina el diámetro transverso, ¿sí? Entonces, la femenina es la bien redondita, y es la ginecoide, y la masculina es la que tiene forma de corazón
o de triángulo. Acuérdense que a medida que va bajando, va disminuyendo sus diámetros. Bueno, hasta ahí pelvis, ¿estamos? Bien. Profe, disculpe, Sí, no sé si lo dijo ya, pero se me pasó si lo dijo, perdón. Con respecto a los diámetros, o sea, lo que yo tengo entendido es que cada obstetra como que tiene una medida de sus dedos, entonces más o menos de esa manera sabe las dimensiones, ¿eso es así? eso es para ver la dilatación del cérvix. Ah, bien. En cuanto, eso ya después lo van a ver cuando hagan los trabajos prácticos, en las rotaciones en consultorio. Para nosotros poder ver la dilatación del cérvix, nos medimos aproximadamente cuánto mide cada dedo, porque en base a eso vamos a ver el diámetro que va teniendo del cérvix y de la dilatación. Ah, Pero bueno, para gracias. eso es para la dilatación cervical. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, vamos ahora a lo que es la pelvis blanda, que es toda la parte muscular. Entonces, ¿por qué es tan importante la pelvis? Porque es el piso pelviano, que como ya habrán visto en ginecología, el piso pelviano es muy importante para todos, tanto el hombre como la mujer, porque es lo que nos va a dar sostén de nuestros órganos, y si después a futuro tenemos un trabajo de parto que no ha sido bien protegido, no hemos bien evolucionado en el momento del trabajo de parto, a futuro esa mamá va a tener una incontinencia vesical o una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, ¿sí? Y los prolapsos a futuro que van a poder haber. Entonces, por eso es importante que conozcamos cómo está formado nuestro piso pelviano. Entonces, recuerden que es un embudo, que es músculo membranoso. ¿Y por qué es tan importante? Porque es lo que le va a dar impulso y va a direccionar al feto en el momento del trabajo de parto, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber ustedes más que todo, cómo está formado la cincha precoxigia, y lo vamos a dividir en dos planos, que es el plano superficial y el plano profundo. El plano superficial va a ir del rafe anovulvar, el rafe anocoxigio, los isquios cavernosos, los bulbos cavernosos, el esfínter externo del ano y el transverso superficial del perineo. En cuanto al profundo, va a estar formado por el transverso profundo, el esfínter externo del uretra y el triangular de Whitson. En cuanto a la cincha coxigia, está formado por el glúteo mayor, los ligamentos sacrocoxigio, el elevador del año y el isquio coxigio. Entonces, este es nuestro piso pelviano. La importancia es de poder determinar cuáles son los músculos que le integran. Si tenemos que hacer una episiotomía, es muy importante ver qué músculos son los que vamos a seccionar, porque después, al hacerle episiorrafia, que es cuando suturamos, tenemos que unir cada uno haces musculares que hemos seccionado con su otro lado. Normalmente lo que seccionamos es el bulbo cavernoso y el transverso superficial. Estos son los que seccionan. Entonces se van a quedar dos haces musculares separados y lo que tenemos que volver es a reinstaurar este piso pelviano, ¿sí? Si no, a futuro vamos a tener lo que hablábamos recién de la incompetencia. En cuanto a la episiotomía, acuérdense que es un corte que se realiza. Normalmente no es algo que realicemos de rutina, pero tenemos que tener en cuenta en qué momento lo vamos a realizar. La episiotomía normalmente lo vamos a hacer cuando vemos que esté en tensión, lo que es la pared, está a punto de desgarrarse, y para evitar el desgarro hacemos un pequeño corte. Entonces, la episiotomía vamos a tener diferentes tipos. Si tenemos la medial es esta, que es la más fácil de hacer, porque si vemos acá a nivel de la anatomía, ven que es más tejido membranoso y no hay mucho músculo. Pero la dificultad que tiene esta técnica es que si se amplía, si se prolonga, puede llegar a lo que es el ano y tengamos un desgarro anal. Entonces, por eso es que terminamos haciendo la oblicua, lateral derecha o izquierda, y aquí vamos a seccionar estos tipos de músculos.
Acá ya no hay tanto tejido fibroso, pero por tener más músculo hay más vasos y es más sangroso. Y hay que tener un poquito de técnica. Bueno, acá es otra imagen para que volvamos, acá creo que se ve mejor lo que es el tejido membranoso, bien fibroso. Acá es fácil de suturar porque no hace falta que suturemos cada as con cada músculo, sino con un sujet continuo, que es un punto largo que se realiza, lo podemos hacer. En cambio acá tenemos que seccionar, al seccionar después tenemos que reconstruir lo que es cada as muscular. Entonces, los tipos de episiotomía, tenemos la lateral, que ya está en desuso, porque acá tenemos lo que son las glándulas de Bartolino, entonces no es lo aconsejable. Tenemos la media lateral, que es la que normalmente realizamos. Acuérdense que seccionamos el bulbo cavernoso y el transverso superficial. Y la mediana, que es la más fácil para suturar, la mejor cicatrización, menor disparemia futura de la paciente, pero que tenemos que tener la precaución de que puede continuar a lo que es el ano y tener un desgarro anal. Entonces, en cuanto a la indicación de la episiotomía, la podemos realizar de forma profiláctica, complementaria o iterativa. Profiláctica, lo que le vamos a hacer en una paciente para evitar lo que es un desgarro perineal. Complementaria, si vamos a hacer otro procedimiento obstétrico, por ejemplo, un forceps, vamos al colocar ese aparato, que ya lo van a ver cuando hagan museo, ahí están para que lo puedan ver, cómo es un forceps, son 2 cucharas de metal que se colocan en la vagina, entonces tenemos que ampliar lo que es el piso pelviano para evitar desgarros y laceraciones en lo que es la parte muscular. O iterativa, es una paciente que ya ha tenido una episiotomía anterior y queda como un anillo fibroso, como un queloides en esa zona, y lo que hace es como un stop, no deja que prosiga la exteriorización de la cabeza, entonces en ese momento tenemos que hacer un pequeño cortecito justo en esa zona donde está la fibrosis para ampliar el piso pelviano. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe, Sí, profe, una muy pregunta. Sí, profesora. Escucho. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál de los 2 métodos se elige o es en el momento que se elige cuál de las dos, si la lateral o la... No era lateral, era la Oblicua o la oblicua mediana. o la mediana? Sí. Lo que tienen que tener también en cuenta cómo es el piso pelviano de la paciente, porque si, por ejemplo, tengo una distancia en la paciente entre el ano y el rafe ano vulvar, esta distancia es amplia, yo me inclinaría más a una mediana, ¿sí? En cambio, si es cortito la distancia que es entre el ano y el rafe ano vulvar, no te conviene hacer acá una incisión, porque lo más probable es que se prolongue y termine en el ano. Entonces, por eso es que terminamos haciendo lo oblicuo media lateral. Y también depende del operador, que tan adiestrado esté. ¿Me explico? Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Y por último, bueno, vamos a ver lo que es los desgarros. Esto después van a tener otra clase más, pero más o menos es para introducirlo, que los desgarros, cuando no hacemos una episiotomía y se desgarra, se defleca, se va a producir un corte que no es tan aquí como lo ven acá, que es tan perfectirijillo para poder ver el tipo de... que podemos determinar bien de cada lado a dónde vas, Es un corte generalmente deflecado, que es difícil identificarlo. Entonces, de acuerdo a la profundidad, lo vamos a clasificar en 4 grados. El primer grado solamente involucra lo que es la piel. El segundo grado involucra lo que son los músculos superficiales. El tercer grado, ya aquí son graves, en tercer y cuarto grado, porque ya acá involucra lo que es el esfínter externo del ano, y el cuarto grado ya involucra lo que es el recto anal.
Entonces, estos dos son complicaciones que no tenemos que llegar porque, bueno, después hay que suturar, identificar cuál es el esfínter externo, dónde está la mucosa rectal y volver a reintegrar cada sección. Entonces, en estas pacientes a futuro, después lo que pueden hacer es una fístula anal, una incontinencia rectal, y son cosas que no queremos que vuelvan a suceder. ¿Sí? Profe, en la del grado 1, ¿era? Sí. ¿Cómo El había grado, dicho? el grado 1 involucra lo que es piel y mucosa vaginal, nada más. Es muy simple. El grado 1 es algo muy simple de restituir. El grado 2 involucra que son los músculos superficiales, como el bulbo cavernoso, el transverso superficial. El grado 3 ya no, porque involucra lo que es el esfínter externo del ano. Y el 4, la mucosa rectal. Genial, gracias. De nada.